Ok, pues listo, pues bienvenidos entonces a este curso de prospección y filtración de clientes. Mi nombre es Oscar Pineda y voy a tener el placer y el honor de darles este pequeño curso. Analizando entonces primero qué es lo que vamos a tener o cuáles objetivos queremos tener con este curso. El primero es tener la calidad y mejor calidad de clientes, por supuesto. Mejorar el servicio y la asesoría que le vamos a estar dando a nuestros clientes con base en una buena formación. También vamos a buscar ahorrar tiempo para también no malgastar el de nosotros y por supuesto también el de nuestros clientes, que es igual de importante. Y mejorar la perspectiva del mercado inmobiliario a través de oferta y demanda. Recordemos que nuestro mercado, el mercado inmobiliario, se basa totalmente en oferta y demanda. Y una va de la mano de la otra. Conforme más demanda haya, la oferta puede ir mejorando, puede ir siendo un poquito más exigente, ¿vale? La que sigue, por favor. En este curso vamos a manejar dos conceptos muy básicos, que el primero es el lead, o el prospecto o el interesado, y básicamente son usuarios que nos dan sus datos, pasan a formar parte de nuestra base, y entonces poderles buscar alguna propiedad, buscarles algún comprador o buscarles la parte que necesitan para poder cerrar la parte del negocio, ¿no? Por otro lado tenemos la prospección, que básicamente es la búsqueda de propiedades en venta o en renta, o también de clientes que están comprando o que están rentando un inmueble. Tenemos que entender cuál es la vida y cuál es el proceso de un lead. Tenemos que estar muy conscientes que este proceso es específicamente inmobiliario. La vida del lead puede variar conforme o dependiendo del giro o de la rama que te estés dedicando, ¿no? Un lead para venderle un chip telefónico a una persona, ese proceso es muy diferente a el lead que nosotros estamos manejando, ¿vale? Entonces, en primera instancia tenemos que generar el lead definitivamente. Posteriormente tenemos que identificar cuál o qué tipo de lead es, ¿no? Ya sea un lead comprador o un lead vendedor. Tenemos que analizar y realizar las preguntas correctas, ¿no? Más adelante les comparto una pequeña frase que me gusta mucho, que básicamente dice que si quieres llegar a algún lado, tienes que hacer las preguntas correctas. Y posteriormente, regrésale tantito. Y posteriormente ya vamos a saber si es la asignación inmobiliaria o la asignación financiera, ¿vale? Vamos a estar también tocando un poquito de temas de cómo filtrar un prospecto comprador para asignarlo directamente a nuestra parte financiera y de esa forma también buscando los mismos puntos, ¿no? Ahorrar tiempo, la calidad de la asesoría y por supuesto también la calidad del cliente comprador, ¿vale? ¿Cómo se genera un lead? Básicamente son estas redes las que nos permiten generar leads. Facebook es una máquina impresionante de generar prospectos, tanto vendedores como compradores, ¿vale? Instagram nos ayuda. Hemos tenido el gusto de tener clientes que nos contactan a través de Instagram, sin embargo, no son tantos como en Facebook, ¿no? Va variando muchísimo, cada plataforma va variando y cada plataforma se identifica con su haber. La página web, que también nos ayuda muchísimo, que es una parte potencializadora de nuestro negocio. Y algo que las últimas tres son algo que yo le tengo muchísima fe, que es la lona de evento de renta. Nos ayuda a captar muchísimas personas. Puede parecer un tanto antiguo, pero la verdad es que nos ayuda muchísimo a generar leads compradores o arrendatarios. Las páginas especializadas, que son pues, todas estas, ¿no? Inmuebles.com, propiedades 24, ¿cómo se llama? Propiedades.com, inmuebles 24, se me cuatrapeó ahí, disculpen ustedes, pero este tipo de páginas nos ayudan muchísimo a tener muchas más oportunidades de captar clientes. Y la más fiel que nosotros tenemos y la que nos gusta más, alimentar más, es a través de la recomendación. No hay mejor publicidad que la misma recomendación, ¿vale? ¿Cómo vamos a saber identificar el lead? Es muy sencillo. Todo esto, las preguntas que ustedes puedan hacer, simplemente yo las voy a dejar a su libre albedrío. ¿Por qué? Yo no les voy a decir qué preguntas específicamente deben de hacer. Lo que sí les puedo ayudar es saber qué es lo que necesitamos entender y qué es lo que necesitamos saber de cada cliente para poder tener un buen lead comprador o arrendador. Hay 4 tipos. El lead comprador, que es el que compra la propiedad, el que la vende, como en segunda instancia, el arrendador y el arrendatario. Son los 4 tipos de leads, inmobiliariamente hablando, que tenemos para poder filtrar.
La filtración, que son las preguntas que necesitamos hacer. Antes quiero hacer un paréntesis. Yo quiero que quede muy claro y hacerles entender y ver que entre mejor podamos filtrar a un cliente, va a ser muchísimo más fácil nuestro trabajo. ¿Por qué? Si las preguntas y las personas, si nada más estamos agendando citas para generar un número, vamos a perder mucho tiempo. Y todo lo que nosotros tenemos y lo más valioso que tenemos es eso, nuestro tiempo. Entonces, hay un concepto que en este círculo lo utilizamos mucho, que es el turista inmobiliario. El turista inmobiliario se refiere y hace referencia a esta persona que nada más está viendo propiedades, pero pues que no va a comprar, porque no le alcanza, porque no tiene los conocimientos, porque le hace falta la asesoría, o porque simplemente alguien no lo ha tajado y le ha dicho, papi, no puedes, no te alcanza. Deja de hacernos perder el tiempo y deja de perder tu tiempo, mejor te ayudo. Buscamos cómo sí te ayudo a generar el dinero, el crédito, los recursos suficientes para que puedas comprar o rentar una propiedad. Ahí radica la importancia de la filtración de todos nuestros clientes. Cliente que se interese, cliente que se filtra. Cliente que nos pregunte por un inmueble va a pasar por una serie de preguntas que ustedes van a decidir cuáles son, pero para tener el concepto y para saber qué es lo que necesitamos entender, va a seguir lo siguiente, ¿vale? Para llegar a alguna parte necesitas hacer las preguntas correctas. Si nosotros no hacemos las preguntas correctas, el cliente va a divagar. El cliente te va a decir muchísimas otras cosas, no va a entender, se va a hacer tu amigo y por ende no va a ser una buena asesoría. No estoy diciendo que está mal ser amigos de nuestros clientes. Todo lo contrario, entre más confianza haya, sin ningún problema. Pero siempre recuerden tener una línea de separación entre la amistad y el trabajo. Es una línea muy delgada que se suele romper con frecuencia, pero no perdamos el respeto a nuestros clientes cuando estemos trabajando para ellos, ¿vale? La filtración del lead vendedor y la filtración del lead arrendador. Básicamente es lo mismo, únicamente que va variando. Digo, a un arrendador no le vas a pedir un estado de cuenta de su crédito, o una autorización, una carta de autorización de crédito, pues porque no la tiene y no aplica, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que nos interesa saber? En primera instancia necesitamos saber el lead, necesitamos saber del lead, en dónde se ubica su inmueble. Es lo primordial. Adelante, un poquito más adelante vamos a hablar de eso más específicamente. Las características que tiene su inmueble. Eso también es súper importante. El estado jurídico, este es un punto en donde quisiera hacer un paréntesis muy, muy grande. El estado jurídico en la Ciudad de México no nos da garantías de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque más del 50% de las propiedades en la Ciudad de México no están debidamente reguladas. Es por eso que existe la jornada notarial. La jornada notarial realmente su nombre es jornada, ¿cómo es? No, sí, pero es jornada de regularización territorial. ¿Ok? Es como realmente se llama. ¿Le llamamos? Es que también está la película de sucesión. Ah, no, claro, digo, septiembre también es el mes del testamento, ¿no? O sea, hay muchas oportunidades que nos brinda el gobierno de la Ciudad de México para poder regularizar todas nuestras propiedades. Entre más problemas tenga una propiedad, la venta va a ser más tardada. Si tenemos una sucesión y adjudicación pendiente de 10 hermanos o de 10 herederos, tenemos que buscar a las 10 personas que estén todas de acuerdo en vender para que todas vayan a firmar a la notaría y todas den su firma. Entonces, entre más problemas tengamos, es más complicado realizar la venta del inmueble, ¿vale? La intención de venta o de renta, ¿qué tanto te urge? ¿Para cuándo lo quieres? Todo eso también necesitamos entenderlo bastante. ¿Por qué lo estás vendiendo? ¿Por qué lo estás rentando? Muchas personas se podrían decir que lo están vendiendo para juntarlo con un crédito y conseguir una mejor propiedad, que básicamente es el 80% de los casos que nosotros tenemos, pero pues, puede haber una infinidad de intenciones de venta o de renta, ¿vale? La prioridad, ¿qué tanta urgencia tienes? ¿No me urge? ¿Si me urge? Pues ahí tú puedes ir variando, pero eso nos ayuda muchísimo para entender la psicología de nuestro cliente. Si un cliente te empieza a decir que tiene muchísima urgencia por vender su inmueble, te va a estar presionando demasiado y no vas a poder cubrir las expectativas. Dime. ¿Prioridad o urgencia? Por eso. O sea, si tiene una prioridad, si tienen la prioridad de vender, ¿qué tanta prioridad tiene? O si definitivamente tiene una urgencia. O sea, que esto es como muy urgente venderlo, ¿no? Lo capté para el comprador, dije, señor. Sí, no, este es de venta.
completamente del vendedor o del arrendador. Por otro lado, las motivaciones. ¿Qué lo está motivando a vender? ¿Vale? Lo está motivando porque tiene buenos recuerdos, malos recuerdos de la propiedad, es una herencia, le cayó de las manos, de repente no sabía que era una herencia y se lo adjudicó y ahorita lo va a vender. Vamos, entender eso también nos va a ayudar a darle una mejor asesoría al cliente, porque ya vamos definitivamente a la asesoría. Y la pretensión, esto también es un tema sumamente importante. ¿Cuál es la pretensión que tiene nuestro cliente, tanto a la venta como en la renta? ¿Por qué es importante saberlo? Hace tiempo, hace un par de días, hablaba con Divad, nosotros socio financiero, en un podcast, que muchas veces tenemos a nuestros clientes que le dan un valor sentimental a sus propiedades. Y por ese valor sentimental les empiezan a dar valores comerciales muy altos. El valor comercial no tiene nada que ver con el valor sentimental que le puedas tener a una propiedad. Nosotros como asesores y como conciliadores debemos entender y hacerle ver a nuestro cliente esta distinción. Sé que puede ser duro, sé que puede ser muy tajante, hay personas que lo aceptan, hay otras que no, pero también en la forma de decir este mensaje es como vamos a poder convencer a nuestros clientes. Esta parte es muy importante. Anteriormente, ¿le puedes regresar una, por favor? Esto es lo que nos interesa saber. Estos son los objetivos que vamos a tener para poder entender a nuestro cliente. Las preguntas que ustedes decidan hacerles a nuestros clientes, se las dejo a su entera disposición. Yo lo que les recomiendo, la siguiente por favor, es hacer preguntas directas. No andarnos con rodeos o preguntas cerradas, exactamente. En donde sea un sí, donde sea un no, donde sea una pregunta y donde tengamos que buscar una respuesta corta pero efectiva. ¿Por qué? Porque si damos preguntas muy abiertas, muy divagantes, exactamente, no vamos a poder tener una captación bien o no vamos a tener un buen entendimiento de ese cliente. Empiezas a especular, empiezas a divagar y la especulación en esta parte no nos conviene para nada. Vamos a especular, nuestro negocio es especular, pero especulemos en la compraventa, en el tema comercial y cómo se va a comportar ese inmueble en el mercado. Pero para especular con el cliente, nada, cerrado, ¿vale? Ahora tenemos que hacer la distinción de cómo se divide la Ciudad de México, ¿vale? En la Ciudad de México hay ciertas zonas que son muy aclamadas, ¿no? Como es la Colonia del Valle, Santa Fe, Portales, Roma, Condesa, bueno, Anáhuac, muchísimas colonias, pero lo que tienen en común son esto, tienen transporte muy cercano a la vivienda, vías de acceso y de salida. El transporte, pues quizás para muchas personas que tienen la capacidad de comprar un inmueble, pues, seguramente tienen un carro, ¿no? Porque su estatus económico les permite eso, ¿vale? En la mayoría de los casos. Vías de acceso y de salida con el transporte, para eso nos va a ayudar. La cercanía a parques y áreas recreativas, la cercanía a escuelas, hospitales y servicios públicos y por último la cercanía a museos o lugares de interés. Todas estas colonias que les acabo de mencionar por lo menos tienen 4 de estas 5 características. Esto forma parte de las 5 características que generan más plusvalía en cualquier otra zona del Distrito Federal. Evidentemente no es lo mismo tener un inmueble en Tlanepantla, en la Emiliano Zapata, en la tercera sección, donde está muy raquítico, es muy difícil poder llegar, donde lamentablemente hubo un derrumbe, pero a lo que voy es, no se puede acceder tan fácil como la del Valle, ¿no? Que en la del Valle puedes llegar por coche, o puedes llegar en Metrobús, o en metro, tienes infinidad de posibilidades. Ahí empieza, en bicicleta también, ahí puede variar muchísimo, ¿no? El cómo impacta eso al comprador. Entonces, la mayoría de las propiedades que tienen estas características se venden más rápido, se venden a un mejor precio y generan una plusvalía muy, muy, muy importante. La que sigue, por favor. La división geográfica. Nosotros hacemos una división por alcaldías para poder determinar la parte norte, la parte centro y la parte sur de la Ciudad de México. Las alcaldías que forman parte del norte, tenemos contemplado Gustavo Madero, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Por el centro tenemos a Coajimalpa, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Iztacalco
Iztapalapa y Coyoacán. Dime. Y por la parte sur tenemos entonces la Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac y Milpalta. Aquí sigue, por favor. Aquí les pongo un pequeño mapita de cómo se están dividiendo. Aquí podemos encontrar entonces una división muy marcada entre el norte y el centro, con las colonias Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, que colindan con Coajimalpa, Álvaro Obregón, Benito Juárez e Iztacalco, que forman parte del centro. Sé bien que la parte norte está más achacada hacia Gustavo Madero y Azcapotzalco, pero esto es una división geográfica que hacemos con base en nuestro método operativo. ¿Vale? Entonces, la que sigue, por favor. Ahora bien, todo lo que vimos anteriormente es una... no llores, por favor. Todo lo que vimos anteriormente hace referencia al interesado que está... a la persona que está interesada en vender su inmueble. Ahorita vamos a ver cómo se filtra una persona que está interesada en comprar. Tenemos un trabajo en conjunto con Consultoría Inmobiliaria Financiera, con nuestro socio Edivar, y trabajamos muy de la mano, ¿vale? La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que nos interesa saber en este caso? ¿Qué es lo que busca en primera instancia? Características, zonas y presupuesto. Características: casa, departamento, local, terreno, metraje, recámaras en dado caso que aplique, baños y lugar de estacionamiento, si es que lo requieren. Eso es como lo básico que debemos hacer, es lo básico que debemos entender y preguntarle a nuestro cliente para saber entonces qué es lo que está buscando. Las zonas de preferencia que esté buscando. Entre más reducido sea, o no más reducido el espacio, sino entre más específico sea el lugar en que esté buscando, va a ser mejor. Porque entonces la parte inmobiliaria es donde entramos para poder hacer una búsqueda específica en las zonas de preferencia, buscando esas características y por supuesto el presupuesto que quisiera que tenga nuestro cliente, ¿vale? ¿Cómo compra? Si es con crédito, ¿de qué tipo? La última actualización o la carta de autorización del crédito, o si es con recursos propios, ¿vale? Esta parte es fundamental para que nuestra parte financiera pueda hacer un trabajo eficiente. Si nosotros compro con algún crédito, buenísimo, te voy a mandar directamente con mi parte financiera y no lo filtramos, la filtración y el trabajo se va a alargar muchísimo más. Recuerden que en este negocio vale muchísimo el tiempo, no solamente en las citas, sino también el tiempo que podamos ahorrarle a nuestros clientes con estas sencillas preguntas o con estos sencillos conceptos que estaremos buscando, ¿vale? El monto de crédito y adicionales. Ya tienes un crédito, ya está autorizado. ¿De cuánto es el monto de tu crédito? Oscar, tengo 3 millones de pesos para poder invertir. Perfecto. Los adicionales. ¿Tienes gastos? ¿Estás contemplando los gastos de escrituración? ¿Estás contemplando los impuestos? No, que sí. Perfecto. ¿Cuánto estás destinando a eso? Aproximadamente el 10%. Está perfecto. Solamente que tendríamos que encontrar una propiedad que cubra o que cueste 3 millones cerrados, porque también necesitamos un porcentaje adicional para el enganche de la propiedad, que generalmente va en el 10%. Entonces, lo que necesitamos entender y saber es que nuestro cliente, aparte de su crédito, necesita tener por lo menos el 20% en recurso líquido para poder invertir e iniciar la búsqueda de su propiedad. No quiere decir que quien no tenga este recurso no lo podamos atender, simplemente que este tipo de cliente es el ideal. Hay muy poquitos, los hay, pero esto nos va a ayudar a filtrarlo mejor para saber cómo asesorarlo y en función de eso darle un mejor servicio con nuestra asesoría, ¿vale? Algo muy importante también en estos adicionales. Los adicionales también debemos de entender que un comprador puede pagar ISR, paga el impuesto sobre la adquisición de inmuebles, pero también puede pagar el IVA. El ISR y el IVA son cosas que casi nunca contemplamos como gastos hacia un comprador. ¿En qué caso pagamos ISR de parte del comprador? Cuando compramos una propiedad que es muy barata, conforme al avalúo que puedan practicar. Por ejemplo, si tenemos un cliente que compra con recursos propios, Oscar, tengo 3 millones de pesos para invertir en una propiedad. Perfecto, y vamos y conseguimos una propiedad que se está vendiendo justamente en los 3 millones. Pero la notaría nos da o asigna una unidad de evaluación para hacer un avalúo notarial, un avalúo fiscal, y el avalúo sale 10% por arriba o más
mínimo el 10% por arriba de lo que está comprando, se le va a aplicar un impuesto, un ISR, un impuesto sobre la renta, por la adquisición de este inmueble, y se van a basar, por supuesto, en esta diferencia que haya. Entre más diferencia haya, más impuestos van a pagar. Claro, es pagar eso más los gastos de escrituración, que es un gasto adicional. Entonces, por eso es importante poderlo filtrar, porque si se llega a dar el caso y nosotros no le advertimos a nuestro cliente de esto, pues ¿contra quién van? Papá, ¿no? Entonces, es un tema ahí, ¿vale? Segundo punto, saber si ya estás asesorado financieramente. ¿Esto a qué nos va a ayudar? No es para hacer a un lado a nuestra unidad financiera, sino para brindarles una asesoría y que el mismo cliente nos dé un voto de confianza y saber cuál es la que puede valer más. Confiamos mucho en nuestra unidad financiera, con lo cual siempre recordemos tener esta misma asesoría. Adicionales, la asesoría para el comprador, los gastos notariales y proceso de compra-venta. Debemos hacerle entender y del conocimiento de nuestro cliente cuál es el proceso de la compra-venta. Desde que se comunican con nosotros, la búsqueda de la propiedad, la cita de venta, la intención de compra, el contrato, el pago del enganche, la firma de escrituras, el servicio postventa, la entrega de sus escrituras. Todo eso lo tenemos que tener muy bien presente para poderlo dar y poderlo explicar a nuestro cliente, ¿vale? Filtración de lead, arrendatario, la persona que está buscando rentar un inmueble, ¿vale? Lo que nos interesa saber, básicamente, lo mismo que el caso anterior, características son así: presupuesto y que tenga un buen historial o que sea un arrendatario bien calificado, que no tenga un tema de hipotecas pendientes, que no haya estado en buró de crédito inmobiliario. Vamos, todo ese tipo de situaciones nos van a ayudar muchísimo para filtrarlo bien y poderle dar un mejor servicio. Y adicional, también debemos de informarle acerca de la póliza jurídica. Esta póliza jurídica es una herramienta, como bien lo indica su nombre, es una herramienta jurídica que nos ayuda a darle certeza y seguridad tanto al arrendador como al arrendatario. Al arrendador les va a ayudar, en dado caso que no paguen, pues la aseguradora entra, que no se quieran salir, también la aseguradora puede entrar, y en el caso del arrendatario los puede ayudar en vicios ocultos, que de repente el inmueble se utilizó para algún delito o algo por el estilo, deslindar por completo a la persona que está habitando este inmueble, ¿vale? Te pasas de una cuadra. Los dejo con una pequeña frase que me gusta mucho siempre recalcar, y es que la diferencia entre un buen y un mal inmobiliario radica en el empeño en que realice sus actividades. Esto va desde una llamada, desde la filtración, desde una cita de venta, pero por supuesto y sobre todo de todo el proceso que con eso conlleva. ¿Vale? Muchas gracias.